Mi nombre es Marcia Márquez, soy trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro de manera voluntaria de la organización transnacional Rodeemos el Diálogo del Grupo de Pedagogía. De igual manera, formo parte del colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo y de su línea de investigación Diálogo y Memoria. Cabe señalar en primera instancia que esta temática de la cual vamos a trabajar, que es todo el tema de derechos humanos, es un tema complejo y extenso, por lo que intentaré dar respuesta atendiendo a que algunos elementos pueden quedarse por fuera de esta conversación. De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de lugar de procedencia, sexo, color, etnia, lengua o religión o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Es decir, el avance de un derecho facilita el avance de los demás y asimismo la privación de un derecho afecta negativamente a los otros. Se trata entonces de normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Los derechos humanos están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Estos derechos son universales, es decir, que todos los estados tienen el deber, independientemente de su sistema político, económico o cultural, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto se dispuso en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en el año de 1993. Los derechos humanos son inalienables, es decir, que como que hacen parte de nosotros de alguna manera desde nuestro nacimiento mismo. Nadie nos los puede quitar o arrebatar. No deben suprimirse tampoco. Salvo, hay algunas situaciones en que se pueden restringir algunos de esos derechos humanos, por ejemplo, el derecho a la libertad, cuando una persona ha cometido algún tipo de delito. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. ¿Qué significa respetarlos? Significa que los estados deben abstenerse de interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. Protegerlos significa que los estados deben impedir los abusos de los derechos humanos contra individuos o contra grupos, y realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como nosotros exigimos que se cumplan a favor nuestro los derechos humanos, también tenemos el deber de respetar los derechos humanos de los demás. Bueno, al ser los derechos humanos inalienables y universales, los derechos humanos nos protegen a todos y todas, eh, independientemente, como lo dije hace un momento, de nuestro origen, etnia, condición económica o cualquier otra situación o condición. Nadie puede renunciar a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Bueno, en cuanto al rol de los defensores y defensoras de derechos humanos, es un rol esencial en la sociedad, porque lo que hacen los defensores y defensoras de derechos humanos es justamente buscar hacer realidad los derechos humanos de todos y de todas. De acuerdo a Amnistía Internacional,
ese compromiso es fundamental para visibilizar situaciones de injusticia social, combatir la impunidad e impulsar los procesos democráticos en todo el mundo. En la Declaración de la ONU sobre los defensores de los derechos humanos, aprobada por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1998, las Naciones Unidas no solo reconocieron su legitimidad al considerar la defensa de los derechos humanos como un derecho en sí mismo, sino también el papel decisivo que desempeñan y la necesidad de garantizar su protección. De hecho, el 9 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Defensores y el 29 de noviembre el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Desde su fundación en 1961, Amnistía Internacional apoya a las y los defensores de derechos humanos, pero no solamente Amnistía, hay muchísimas otras plataformas de derechos humanos que han venido apoyando los procesos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Porque se sitúan en primera línea de la lucha por los derechos y porque ponen al descubierto la inmensa brecha entre los compromisos retóricos de los gobiernos y su limitado incumplimiento en la práctica. Al recordar a las autoridades, a las élites políticas, militares y económicas sus obligaciones en materia de derechos humanos, los defensores y defensoras asumen serios riesgos. Amnistía Internacional ha documentado ataques contra estas personas en la mayoría de los países del mundo y también tácticas represivas para silenciar al colectivo por parte de gobiernos de todas las tendencias políticas. Tales ataques adoptan formas y grados diversos. Amenazas continuas, intentos de desacreditar su trabajo, encarcelamientos injustos, tortura e incluso e infortunadamente el asesinato. Esta amenaza también se hace extensible, incluso se ha hecho extensible a sus familias. Frente al papel que debe asumir el Estado en materia de derechos humanos, cabe señalar que el Estado debe ser el garante principal de los derechos humanos, por lo que es fundamental que se revisen y se atiendan, así lo han manifestado muchas organizaciones de derechos humanos, incluso en un informe reciente, en febrero de 2020, del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, habla de este punto y es que es necesario atender las causas estructurales que impiden que la población acceda plenamente a la realización de sus derechos. Por lo tanto, el Estado debe estar atento a proteger integralmente a la población de cualquier acción u omisión que atente o afecte sus derechos humanos. De igual forma, debe promover el cumplimiento de los derechos humanos por parte de todos los actores.